En un pasillo que olía a acero bruñido y pavor fluorescente, vaciaron su bolso de lona sobre el suelo frío. Bálsamo labial, un cuaderno con las puntas dobladas, una única fotografía, mientras los soldados se reían disimuladamente. Entonces, un guardia novato desabrochó el último bolsillo. Y todo, voces, pasos, incluso el zumbido de la ventilación, se silenció, porque el emblema que levantó hacia la luz era uno que les habían dicho que solo existía en rumores, uno que significaba que todas las autorizaciones en el edificio acababan de caer por debajo de la de ella. Bienvenidos a Las Historias Humanas. Antes de continuar, dinos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, pulsa ese botón de suscribir. La teniente comandante Aurora, Rory, Vale, había elegido la oscuridad con la precisión de un cirujano suturando una vena. Sin movimientos bruscos, sin cabos sueltos, solo la lenta y metódica costura de una vida anónima, lejos de los campos de batalla que todavía ardían detrás de sus párpados cada vez que se arriesgaba a dormir. Vivía ahora en el submundo administrativo del Centro de Logística Aérea de Falcon Ridge, una base en expansión tallada en la pradera barrida por el viento, donde su nombre estaba estampado en formularios que guiaban envíos de sellos hidráulicos y álabes de compresores, nunca en informes que daban forma a los destinos de las naciones. Cada amanecer, aparcaba un sedán descolorido por el sol en la fila más lejana, caminaba por el sendero perimetral, pasando junto a antenas parabólicas inclinadas como buitres congelados, y dejaba que un mundo que una vez tembló a su llamada la consignara al mismo polvo gris y burocrático que a todos los demás. Tenía 43 años, alta sin ser imponente, su postura recta por costumbre más que por orgullo, el pelo oscuro recogido en un moño pragmático que revelaba el más leve mechón blanco sobre su sien derecha, una única y accidental confesión de edad, que el personal más joven confundía con estrés prematuro. Nunca adivinaron que registraba un tiroteo en una cresta siria, donde los relámpagos de una tormenta inminente iluminaron la ladera el tiempo suficiente para que ella sacara a 2 operadores heridos del barro. La onda expansiva del mortero que siguió levantó esquisto y metralla y una cinta de electricidad que le quemó el cuero cabelludo y fijó el mechón para siempre. Ahora lo cubría con la misma indiferencia que aplicaba a cada cicatriz. Existía. Contaba una historia que nadie necesitaba oír, así que se quedaba dentro. Edificio 9, el anexo de logística menospreciado de la base. La oficina de Rory era un rectángulo de paredes de color verde pálido y difusores zumbantes. Su única ventana daba a un callejón de servicio, utilizado principalmente por camiones de basura que llegaban antes del amanecer. Ella lo prefería. La monotonía adormecía su cerebro lo justo para dejar descansar su cuerpo mientras sus ojos procesaban códigos de requisición, números de serie, rutas de tránsito. Al mediodía, comía avena ablandada con café negro porque el azúcar desencadenaba flashes de memoria, y los flashes de memoria desencadenaban dolores de cabeza. Nada en su rutina invitaba a la atención, y la atención era el enemigo del borrado. 3 cosas, sin embargo, permanecían obstinadamente sin borrar: las placas de identificación de titanio que descansaban sobre su esternón, la ficha de madera tallada en su cartera, un círculo anodino de cedro que olía a hogar y que una vez le compró 30 preciosos segundos en una puerta de rehenes en Chad, y el estuche de cuero en miniatura escondido en su bolso de lona. Contenía un pin no más grande que un sello de correos, un halcón negro mate agarrando un rayo cuya cola se dividía en 4 garras. Oficialmente, la Directiva de Operaciones Especiales 4, nombre en clave Halcón Rojo, nunca había existido. Su insignia era el secreto mejor guardado de la Marina, acuñada en un lote de 50, distribuida a operadores que aceptaron desaparecer del registro público. 32 de esos operadores estaban muertos, 4 estaban desaparecidos, 13 estaban sellados detrás de identidades clasificadas tan profundas que podían entrar en la Casa Blanca sin ser cuestionados. Rory era la 14ª, pero había optado por un tono de invisibilidad aún más oscuro. Firmó la cláusula de remisión, renunció a los privilegios operativos y se fundió en la logística, confiando en que el papeleo enterraría su pasado. A las 6 horas de un miércoles abrasador de junio, 2 eventos resquebrajaron su camuflaje.
El primero fue externo. Un comunicado encriptado del Comando Conjunto de Operaciones Especiales solicitando proyecciones logísticas a nivel de tierra para un teatro de extracción negro en algún lugar al este de la longitud 50 grados este, una partida inocua que, sin embargo, se retorció en las entrañas de Rory como hierro frío. El segundo fue mundano pero catastrófico. El lector de tarjetas del edificio 9 se cortocircuitó, redirigiendo a todo el personal a través del puesto de control oeste, fuertemente militarizado, generalmente reservado para tripulaciones de vuelo y convoyes de municiones. Rory llegó justo cuando el sol se elevaba sobre las cúpulas de los radares, destellando en el cristal balístico y enviando lanzas de luz a través del asfalto. La cola ya tenía 50 personas, serpenteante y agitada porque el personal de Westgate disfrutaba demasiado de su poder cuando los trabajadores de apoyo regulares se veían forzados a entrar en su dominio. El sargento del portapapeles, nadie sabía su nombre real, recorría la fila, ladrando órdenes, sus gafas de espejo reflejando cada mueca, cada hombro caído. Rory mantuvo la mirada en el suelo y ensayó la vacuidad de su perfil. Logística, equivalente civil GS-12, nivel de acceso 2, sin anomalías. Cuando llegó su turno, colocó el bolso de lona en la cinta transportadora, con las palmas planas, la mirada baja, calma. El escáner sonó una vez, rutina. El joven soldado que vigilaba la pantalla frunció el ceño. Algo más denso que conectores coaxiales. Brilló en la imagen. Se aclaró la garganta, tratando de sonar autoritario. Señora, ¿tiene algún pin metálico o dispositivo electrónico no declarado? Rory respondió con un tono monótono y medido que ocultaba el zumbido dentro de sus venas. Ningún dispositivo electrónico prohibido, solo herramientas y artículos personales. Siéntase libre de inspeccionar. Podría haberle restregado una autorización de coronel en la cara y haber pasado tranquilamente. La cláusula de remisión desactivaba sus privilegios de campo, pero no el código de prioridad incrustado en la banda magnética de la tarjeta. Sin embargo, eligió la sumisión. Era más seguro. El soldado Bradford, con la placa torcida y el acné ardiendo en rojo bajo la ira fluorescente, señaló una mesa de acero inoxidable y comenzó a vaciar el bolso. Una taza de viaje, un Moleskine con las puntas dobladas, un juego de microdestornilladores, la ficha de cedro, el paquete de avena, una camiseta de algodón doblada. Los objetos resonaban como monedas culpables en una bandeja de plástico. El sargento del portapapeles se acercó, oliendo entretenimiento, y pronto se reunió un semicírculo de técnicos de seguridad aburridos, con los codos apoyados en la barandilla y los ojos hambrientos de anomalías. Bradford llegó a la última cremallera. El pulso de Rory se aceleró, pero su rostro permaneció del color de la piedra. El estuche de cuero cayó, ingrávido pero urgente, aterrizando junto a un par de guantes manchados de aceite. El soldado lo abrió de un tirón, y el tiempo se volvió viscoso. El halcón negro captó la luz del techo con un brillo tan sutil que la mayoría de la gente no lo notaría. Pero aquellos que sabían, esa fracción infinitesimal del personal militar cuyas autorizaciones rozaban la estratosfera, reconocían absolutos en ese brillo. Misiones infalibles, cuerpos enterrados bajo lunas del desierto, una sola llamada de radio que podía redirigir satélites. Bradford no vio nada de eso. Vio un pájaro y un rayo. El sargento del portapapeles, sin embargo, inspiró como si el aire tuviera alambre de espino. El parloteo de la sala se colapsó. En algún lugar detrás de los escáneres, un teléfono sonó 2 veces y se detuvo. Una alarma silenciosa para el control de supervisión. El sargento se bajó las gafas, con las pupilas contraídas y el aliento saliendo entre los dientes apretados. Miró a Rory, luego al emblema, luego a sus hombres, el cálculo parpadeando como estática en su mandíbula. Lo que dijo a continuación fue casi un susurro, pero resonó en el puesto de control como el chasquido de un rifle. «Embolsadlo. Nadie se mueve». Bradford parpadeó, confundido. Rory sintió el cambio de poder, la forma en que los marineros sienten la presión antes de una tormenta. Primordial, innegable. 2 policías militares aparecieron como si hubieran sido conjurados, con las manos apoyadas en las fundas de sus pistolas, teatro reglamentario, pero el miedo en sus ojos delataba su ignorancia. No sabían lo que estaban guardando,
solo que el sargento de repente actuaba como si estuvieran junto a una bomba activa. Rory levantó las manos lentamente, con las palmas hacia afuera, un gesto de sumisión que también le permitió colocar los dedos a centímetros de su cordón de identificación. Podía, con un solo gesto, invocar el código que disolvería toda esta escena bajo una ola de anulaciones de nivel negro. Pero esperó, observó, calculó. El sargento del portapapeles le gritó a Bradford que sellara la bolsa pero que dejara el emblema visible. Quería que el mando lo viera en el momento en que llegaran. Quería el crédito por la captura. ¿Captura de qué? El pensamiento pulsaba detrás del esternón de Rory. Ya no era una operadora. Era una oficinista que usaba las cápsulas de café recicladas 2 veces antes de desecharlas. Sin embargo, el emblema contaba una historia más fuerte y antigua, una que superaba las fantasías del sargento por galaxias. Esa historia comenzó a filtrarse en la habitación. El aire se enrareció, los pasos se acallaron. Incluso el zumbumbido del letrero de salida se atenuó bajo el peso de su propia electricidad. Un todoterreno sin distintivos frenó bruscamente afuera. 2 oficiales vestidos de azul noche se acercaron corriendo, sin insignias de rango, sin etiquetas con sus nombres, solo el parche discreto del Comando de Combate Aéreo cosido en sus hombros. El rostro del sargento se puso pálido como la tiza. Agarró la manga de Rory con un tic posesivo. Luego la soltó cuando el oficial más alto gritó su nombre. «Sargento Fields, explique». Fields señaló la mesa, la boca moviéndose sin sonido. La mirada del oficial alto se desvió hacia el emblema y Rory observó cómo el déjà vu se extendía por unos rasgos entrenados para no revelar nunca emoción. Se compuso, inhaló, luego la miró a ella, no a su identificación, no a la bolsa, sino directamente, como si escaneara el hueso en busca de códigos de barras. «Teniente comandante Vale», dijo, una afirmación, no una pregunta. ¿Por qué un operador de halcón rojo se mueve por esta puerta sin escolta? Una docena de cabezas se giraron hacia ella. La frase «halcón rojo» detonó silenciosamente en el puesto de control, abriendo agujeros en cada suposición sobre la mujer sencilla con pantalones caqui de logística. Rory habló por primera vez desde que comenzó la humillación. Su voz baja, medida, pulida hasta la suavidad por años de silencio. «Porque, coronel, esta operadora firmó la remisión. Soy una oficinista no combatiente. El párrafo 12C autoriza el tránsito independiente por la base bajo protocolos estándar». Los ojos del coronel se movieron hacia Fields, hacia Bradford, hacia los silenciosos policías militares y luego de vuelta a Rory. El párrafo 12C también estipula que los operadores viajen sin identificadores que comprometan su remisión. ¿Le importaría explicar por qué ese PIN está en su posesión? Rory exhaló por la nariz, un gesto de cansancio más que de desafío. «Porque me aconsejaron que lo conservara». «¿Un recordatorio?», no añadió. «¿De qué?». No necesitaba hacerlo. El coronel sopesó las respuestas, la política bullendo detrás de sus ojos. El personal de seguridad se inquietó, encogiéndose bajo tensiones que no podían nombrar. Finalmente, asintió una vez, secamente. «Sargento, devuélvale su propiedad. Registre un error de procedimiento. Luego despeje esta puerta en 1 hora». Fields abrió la boca para protestar. El coronel lo silenció con una mirada. «Es una orden». Bradford metió los objetos de nuevo en la bolsa de Rory con manos que temblaban lo suficiente como para hacer sonar las herramientas. Cuando llegó al estuche de cuero, dudó, sosteniéndolo como si pudiera electrocutarlo. Rory lo tomó con delicadeza, lo deslizó en la bolsa, cerró el bolsillo con la cremallera y se colgó la correa de lona sobre el hombro. No hubo disculpas. La humillación nunca se rebobina. Pero mientras pasaba por el detector de metales, las voces la persiguieron por el pasillo, susurros cargados de especulación, miedo y un respeto recién descubierto. Para cuando Rory llegó al edificio 9, había comprimido el episodio en un compartimento estanco en su mente. Sin embargo, sus réplicas se extendieron a lo largo del día como fisuras capilares. La solicitud del JSOC ahora parecía menos aleatoria. Llamadas telefónicas que no pudo rastrear sonaban en su extensión y luego desaparecían. Incluso la brisa exterior olía más intensa, como si la propia realidad hubiera cambiado de tinte. A las 15 horas, un mensajero entregó un sobre sellado sin código de retorno.
Dentro, una sola hoja, tinta negra sobre cartulina gris. Protocolo de llamada Halcón Rojo efectivo inmediatamente. Remisión suspendida bajo el artículo 7. Preséntese en el hangar 6, 19 horas. Firma tachada. El calor subió desde su columna hasta su garganta. La llamada del artículo 7 era un mito, la opción nuclear de la gobernanza clandestina. Significaba un escenario tan crítico, tan limitado en el tiempo, que los activos vivos de una unidad borrada se consideraban el único recurso a prueba de fallos. Contó las horas hasta las 19 horas. Sintió cada segundo caer como un peso en una balanza, inclinándola de nuevo hacia la mujer que había intentado enterrar con tanto esfuerzo. A su alrededor, el edificio 9 traqueteaba con normalidad, impresoras desenrollando manifiestos, teclados tecleando códigos de flete, mientras en su mente las puertas del hangar se abrían sobre proyectos negros y fantasmas que se creían enterrados hace mucho tiempo. A las 18:30, cerró su ordenador, cerró los cajones con llave y salió de la oficina exactamente como lo requería la lista de verificación del personal de limpieza. Papelera vaciada, persianas a media altura, escritorio despejado. Porque los hábitos de orden sobreviven a la catástrofe. Caminó por el callejón de servicio, pasando junto a contenedores que zumbaban con moscas, pasando la valla de tela metálica donde la hierba de la pradera se doblaba bajo el viento caliente, y hacia la línea de vuelo, donde los hangares se agazapaban como animales oscuros contra un cielo amoratado. Cada paso despojaba una capa de pretensión civil hasta que solo la memoria muscular la guiaba. Respira por los talones, escanea cuadrantes, cataloga salidas. El sol sangraba naranja sobre el asfalto, su luz moribunda atrapando el aluminio curvo de un avión que no había visto en 13 años. Un pájaro de reconocimiento furtivo que oficialmente estaba fuera de servicio, pero que ahora brillaba como un dios resucitado en la boca del hangar 6. Dos siluetas esperaban bajo su ala, una alta, una compacta, ambas envueltas en los trajes de vuelo negro mate que solo los exalumnos de Halcón Rojo usaban. La figura más alta levantó una mano, no un saludo, sino un código de señales que deletreaba Valkyrie, el antiguo nombre en clave de Rory. La estática rugió en sus oídos. Llegó al borde de la sombra, y la silueta más pequeña dio un paso adelante. Ojos de visión nocturna, voz de grava. Mucho tiempo, vale. Rashid, respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propio tono. Me dijeron que habías muerto en combate. Él se encogió de hombros, una boca con cicatrices crispándose. Los informes de mi muerte fueron una necesidad estratégica. Luego señaló con el pulgar hacia el pájaro. Despegamos en 40. Reunión informativa dentro. Volvemos. ¿Volver a dónde? Casi preguntó. Pero una parte de ella ya lo sabía. Al este de los 50 grados de longitud este, en un desierto cuyas arenas todavía llevaban la huella de su forma arrodillada, mientras susurraba códigos de extracción en una radio manchada de sangre, el día que Halcón Rojo se disolvió. El pasado no había terminado con ninguno de ellos. Siguió a Rashid al hangar, sus botas resonando, la garganta apretada, en silencio, el emblema pesado contra su pecho. La humillación de la mañana parecía trivial ahora, un temblor insignificante antes del terremoto. Sin embargo, en ese temblor yacía la primera grieta que dejó pasar esta avalancha. La seguridad había revuelto su bolso, pero lo que se derramó fue un fantasma que el mundo no podía negar. Un fantasma que ahora se deslizaba hacia la altitud iluminada por la luna, con la venganza en sus alas. El interior del hangar 6 se tragaba el sonido como una antigua capilla. El hormigón frío resonaba débilmente bajo cada paso. El techo alto y abovedado se arqueaba en nervaduras de acero negro que una vez habían sostenido el nacimiento de aviones experimentales. Ahora albergaba fantasmas. Los reflectores brillaban, suaves y quirúrgicos, sobre la panza del jet de reconocimiento, proyectando siluetas distorsionadas contra las paredes metálicas. Tres figuras, reunidas por algo más antiguo que el deber y más oscuro que el mando. Rory estaba en el centro, con la postura rígida sin intentarlo, los brazos cruzados con soltura, pero los hombros tensos. A su lado, Rashid caminaba con el andar ondulante de un hombre cuyas piernas habían sido reconstruidas por necesidad, no por gracia.
La tercera figura, delgada, ilegible, envuelta en un silencio como un sudario, permanecía cerca de una mesa plegable donde una única pantalla mostraba una imagen satelital congelada de un terreno que Rory no había visto en más de una década. Era un desierto, y no uno cualquiera. El tipo de desierto que no aparecía en los mapas convencionales, donde los ríos se secaban a media frase y las aldeas se derrumbaban bajo el viento y los rumores. En la imagen, un complejo de estructuras bajas y encaladas, rodeado por una valla que no proyectaba sombra, estaba custodiado por figuras demasiado pixeladas para identificarlas, excepto una. En el patio central, una silueta que Rory reconoció de inmediato, la rodilla doblada de un hombre en sumisión, con las manos atadas a la espalda, ensombrecido por dos figuras con equipo asimétrico. Pero no era el prisionero arrodillado lo que le heló la sangre. Era el objeto que estaba justo a su lado. Una caja, negro mate, apenas más grande que una mochila, pero inconfundible. Habló antes de poder detenerse. Eso no puede ser. Esa unidad fue destruida. La figura silenciosa se giró. La teniente Julia King, nombre en clave Moth, vista por última vez hace 7 años, presuntamente perdida durante una intercepción fallida en el corredor del Caspio, pero su rostro era inconfundible. Más viejo, sí, la suavidad desgastada, pero su mirada todavía tenía ese peso extraño y deliberado que una vez pudo silenciar informes enteros. No asintió, no sonrió, solo señaló la pantalla y dijo: «Esa caja no era parte del programa fallido, es una sucesora, y está activa». Rory exhaló lentamente, su mente poniéndose al día con las implicaciones. Si estaba activa, entonces alguien tenía acceso a la encriptación original, a los archivos de Halcón Rojo, a material que se había prometido que estaría encerrado para siempre en un silo de servidores del Ártico con un sistema de autodestrucción integrado en el núcleo. Rashid gruñó y se cruzó de brazos. «Creemos que la caja fue movida hace 2 semanas. No por el JSOC, no por nadie en la red de los 5 ojos. Esto fue interno, muy interno». Rory no habló. No necesitaba hacerlo. Simplemente se quedó mirando la imagen granulada hasta que el silencio se asentó lo suficiente. Moth se dio la vuelta y tocó 2 veces la pantalla. Una nueva imagen parpadeó. Otro fotograma de satélite, esta vez de un dron derribado esparcido por las rocas, parcialmente desmontado. Señaló una marca en una de las aletas interiores. Rory entrecerró los ojos. Era tenue, desgastada, apenas distinguible a través de la pixelación. Pero allí estaba, un halcón, parcialmente quemado, uno de sus viejos pájaros. La implicación no era solo traición, era resurrección. Alguien había tomado piezas de Halcón Rojo, restos, reliquias, tecnología olvidada, y las había vuelto a ensamblar en algo operativo, algo móvil, algo apuntando al lado equivocado del tablero. Rashid se inclinó hacia adelante. No solo sacaron nuestros restos de esa montaña, los reprogramaron. Quienquiera que esté detrás de esto no quiere revivir al halcón, quieren secuestrarlo. Aún no sabemos quién, añadió King, pero el complejo está en la provincia de Helmand. Cobertura civil. Los últimos operativos que entraron, un equipo conjunto de SIGINT italiano, desaparecieron. Todo lo que obtuvimos fue una imagen fija y esto. Sostuvo un pequeño objeto entre 2 dedos enguantados. Rory reconoció el material al instante. Placas de identificación de tejido de carbono, de dotación estándar solo para operativos de capa profunda. El código grabado en él era suyo, o más bien, era su alias de respaldo, una identidad señuelo utilizada solo una vez en una misión que nunca había sido desclasificada. Y ahora, alguien lo había recuperado. Por primera vez en años, Rory sintió que los bordes de sí misma se reconfiguraban. No solo la memoria muscular, no solo el instinto, sino algo más profundo, un propósito, el tipo de propósito frío y limpio que erosionaba el miedo. Asintió una vez, lentamente. Nos están usando de cebo. Quienquiera que sea, sabía que vendríamos. King no dijo nada. Rashid murmuró: «Y vamos a ir de todos modos». Rory miró el ala del jet de reconocimiento, elegante, silenciosa, todavía caliente por la calibración. ¿Cuál es la ventana? 17 horas. La extracción debe ocurrir en 6. La infiltración es a las 3 de la mañana local. Irás sola. Detectarán a más de uno. Lo supuse.
Su tono era plano, no valiente, simplemente final. King metió la mano en un maletín junto al monitor y sacó un parche cosido con hilo negro. El halcón y el rayo, igual que antes, pero este había sido alterado. Un borde carmesí rodeaba ahora el emblema, una señal silenciosa, sin respaldo, sin rastro de comunicaciones, sin extracción, a menos que la misión se complete. No una amenaza, un hecho. Rory lo tomó, pasó el pulgar por la costura. Luego King añadió sin emoción: «Anularon tu remisión. Estás activada». Rory no respondió. Simplemente metió la mano en su bolso de lona, el mismo que había sido revuelto por los guardias del puesto de control horas antes, y deslizó el emblema de nuevo en su propio bolsillo lateral. Luego lo cerró con la cremallera, no escondiéndolo esta vez, sino enfundándolo, devolviéndolo al servicio. Para cuando terminó la reunión informativa, ya se había quitado el uniforme de la base, se había puesto el traje que todavía le quedaba como una segunda piel y se había ajustado la última correa de su vieja muñequera, la que tenía las 3 muescas que se había tallado la noche antes de su primera misión, cuando su nombre todavía significaba algo solo para ella. A las 19:41, el jet rodó hacia la oscuridad, silencioso, decidido. A las 19:43, la fuente de satélite de la base reclasificó su perfil de apoyo a activado en campo. El guardia del puesto de control lo vio cambiar en tiempo real y no dijo nada. A las 19:47, el cielo se tragó el avión por completo. Y debajo de su asiento, metido en el mismo bolsillo donde solía vivir la avena, el emblema del halcón brillaba débilmente bajo la suave luz roja de la cabina, un viejo secreto renacido. La altitud le quitó el sonido de los oídos. Mucho antes de que apareciera el horizonte, a 37.000 pies sobre el corredor sur de Afganistán, el jet de reconocimiento se deslizaba como un pensamiento a través de la corriente en chorro, silencioso y frío. Su fuselaje, envuelto en una piel de polímero negro, absorbía el radar y la luz de la luna por igual. Dentro, Rory estaba sentada sola, con los ojos cerrados, la respiración tranquila, cada nervio hundiéndose de nuevo en el ritmo operativo por el que una vez había vivido, la atención dividida en cuadrantes, la memoria fluyendo en pilas laterales, la emoción suprimida en favor de las matemáticas. Debajo de ella se extendía un terreno que había recorrido una vez antes, a pie, bajo fuego, bajo órdenes que habían dejado 10 cuerpos enterrados en tierra que no les pertenecía, y un niño vivo que nunca debería haber estado allí. El informe de la misión había descrito un objetivo: extraer la caja negra, interceptar a un manejador local, desaparecer. Pero Rory había visto el momento, las señales, la forma en que los datos se encontraron con demasiada facilidad. Esto no era una recuperación, era una prueba, o peor, una trampa. A las 2:41 hora local, el avión viró hacia el sureste y descendió en un planeo susurrante sobre un terreno escarpado. Se soltó las correas del asiento sin ceremonia, se deslizó en un arnés térmico y se selló la máscara de descenso sobre la mandíbula. 50 atrás, solo gravedad. Y luego se fue. Aterrizó casi en silencio, su paracaídas absorbiéndose en la arena como un velo negro, colapsando agachada, con el rifle en alto, escaneando, sin movimiento, sin viento, solo polvo enroscado en la quietud. Le tomó 8 minutos llegar al complejo. Sus muros eran bajos, de adobe, un perímetro diseñado para parecer civil, pero demasiado simétrico, demasiado ancho en los bordes para ser otra cosa que paramilitar. Encontró un punto de acceso cerca de la caja de energía del oeste y esperó. El silencio era quirúrgico. Se deslizó dentro, siguiendo el rastro de calor de la imagen de la reunión informativa. Patio interior, caja en el centro, prisionero arrodillado. Excepto que ahora no había prisionero. Solo la caja y la persona que estaba a su lado. Una mujer vestida con equipo negro mate, desarmada, con el rostro descubierto e inconfundible. Moth, King, la misma mujer que le había informado 24 horas antes. Por un segundo, a Rory se le cortó la respiración. Levantó su arma pero no disparó porque la mirada en los ojos de Moth no era hostil. Era triste. Ella habló primero. Te dije que reactivaron Halcón Rojo. No dije quién lo reactivó. Rory se quedó helada. ¿Qué es esto? Las manos de Moth permanecieron visibles.
Nos trajeron aquí para ver si vendríamos voluntariamente, para ver quién regresaría cuando lo llamaran. No estás con el JSOC. Nadie lo está. Ya no. La caja a sus pies siseó. Una suave ventilación de calor. Una luz roja parpadeó 1, 2 veces, como un latido. Rory se acercó más. ¿Qué hay dentro? Pruebas, respondió Maud. No de nuestras órdenes, no de su guerra, sino de lo que nos hicieron. Rory bajó su arma unos centímetros. Maud continuó, con la voz tranquila. Tenías razón. Esto no se trataba de una extracción. Se trataba de una revelación. El emblema en tu bolso, ellos lo plantaron allí. Tú no lo empacaste. Yo, Rory parpadeó. Yo misma cerré esa bolsa. Cerraste lo que te dieron. Detrás de ella, la caja negra hizo un clic. Maud asintió hacia ella. Ya no quieren controlarnos. Quieren borrarnos por completo. Pero necesitaban ver quién todavía respondía. Quién todavía recordaba. La boca de Rory estaba seca. Así que pusieron una trampa. No, dijo Maud. La pusimos nosotras. En ese instante, el suelo tembló débilmente. No desde abajo, sino desde arriba. Una vibración a través del patio. Una señal. Rory se giró lentamente y miró hacia el cielo del este. Una formación de drones, apenas visible pero inconfundible. Susurró. Esos son nuestros. Maud negó con la cabeza. Ya no. La caja siseó de nuevo. En su superficie apareció un símbolo. No el halcón, no el rayo, sino un nombre. Archivo Halcón Rojo 0.1. No era un arma, era una bóveda de memoria. Rory se quedó mirándola, la comprensión floreciendo en su pecho como fuego. Esto no era una misión de ataque, era una transmisión. Cada misión, cada orden de matar, cada operación negada que Halcón Rojo había ejecutado durante 15 años estaba almacenada dentro, y ahora estaba en línea. Maud se giró, con la voz fría. En el momento en que escanearon tu bolso, el reloj comenzó. El emblema no era solo simbólico, era una baliza. Nosotras éramos el detonante, y ahora el mundo verá quiénes éramos realmente. Rory dio un paso atrás, no por miedo sino por asombro. Lo estás quemando todo. No, dijo Maud. Estamos dejando que vean las cenizas. Luego, desde arriba, la primera señal parpadeó en el cielo. Un breve pulso de azul que surcó silenciosamente de horizonte a horizonte. La transmisión comenzó. El silencio se hizo añicos. Dentro de las bases de todo el mundo, los terminales encriptados parpadearon, los nombres se descifraron, los archivos se desbloquearon, las fotos aparecieron, y el nombre en clave Valkyrie, el de Rory, se desplazó por las fuentes clasificadas vistas por presidentes, generales y fantasmas. No se movió, no habló. Simplemente bajó su rifle, se acercó a la caja y se sentó junto a Maud, el peso de los años finalmente encontrando un lugar donde asentarse. La guerra que habían enterrado había vuelto a casa, y esta vez nadie podía fingir que no existía. El mundo no terminó con una explosión o una sirena. Terminó con una notificación roja en 1000 pantallas negras. Dentro de los centros de mando de la OTAN, búnkeres subterráneos, portaaviones y embajadas, los oficiales de alto rango se detuvieron a media frase mientras las fuentes encriptadas se abrían como huesos viejos. El emblema apareció primero, un halcón agarrando un rayo, luego una lista de nombres, algunos muertos, algunos presuntamente muertos, y otros, como Rory Bale, repentinamente sin borrar. Lo vio desarrollarse desde una habitación debajo del complejo, sentada en la oscuridad junto a la caja negra que aún zumbaba, con el corazón tranquilo en el ojo de una tormenta que no había entendido completamente hasta ahora. Arriba, Maud monitoreaba la transmisión sin emoción, ajustando ocasionalmente el pulso de datos o silenciando los intentos entrantes de cortar la señal. Los intentos fallaron. El sistema estaba endurecido más allá de cualquier cosa convencional. Lo que habían desatado no era una filtración, era una máquina de confesiones, una bóveda que habían pasado años construyendo a partir de fragmentos de registros interceptados, grabaciones borradas, memorandos de quemar después de leer y transmisiones fantasma rescatadas de los oscuros bordes del colapso del halcón. Tenía un propósito: mostrar el costo del silencio. La transmisión llegó a las embajadas de Berlín, Tokio, Canberra,
Buenos Aires, El Cairo. Antiguos aliados parpadearon ante imágenes de ataques no autorizados, detenciones fantasma y entregas secretas, etiquetadas con los nombres de operativos que se suponía que nunca habían existido. Familias que habían recibido ataúdes sin cuerpos vieron por primera vez lo que sucedió en pasillos nunca construidos en los mapas. Y en un terminal particular del Pentágono, un general envejecido se sentó inmóvil mientras se cargaba un clip que mostraba su propia voz, autorizando la liquidación del activo Valkyrie en 2011, una orden nunca ejecutada. Rory también lo vio. La fecha, la ubicación, su propia imagen entrando en un edificio en Hama, Siria, 20 minutos antes de que un IED derrumbara el ala. Habían intentado borrarla una vez antes, no metafóricamente, literalmente. Se reclinó, con la mano apoyada en la rodilla, y no sintió nada más que claridad. No había rabia, ni desamor, solo confirmación. Mod finalmente habló. Ha llegado al nodo final. Nada puede detenerlo ahora. Todo el archivo será replicado y duplicado globalmente en 42 minutos. Rory asintió lentamente. ¿Y después de eso? Desapareceremos de nuevo, pero no como fantasmas, como consecuencias. Afuera, el viento cambió. No violento, solo diferente. Un cambio en el peso de la noche. Habían prendido fuego a la estructura que los creó, y ahora ardería en todas direcciones. Halcón Rojo no estaba siendo resucitado. Estaba siendo puesto al descubierto para que nunca pudiera ser reconstruido. Para Rory, eso era suficiente. No justicia, no venganza, solo la verdad finalmente libre de contención. Cuando se levantó de la silla, le dolían las rodillas, no por la edad, sino por el uso. El vuelo de salida sería irrastreable, silencioso, sin celebración. No habría medallas, ni disculpas, ni registro oficial de lo que se había hecho esa noche. Pero por primera vez en años, ya no necesitaba nada de eso. Recogió el emblema y lo colocó en su palma. Estaba caliente, no con poder, sino con cierre. 3 semanas después, el puesto de control de Falcon Ridge fue reemplazado. No mejorado, eliminado. Los hombres que habían vaciado su bolso fueron reasignados sin previo aviso. Los memorandos internos lo marcaron como un cambio de personal de rutina, pero los que estuvieron allí sabían la verdad. En el anexo de suministros, el escritorio de Rory permaneció vacío. No se dio ninguna explicación. No se vació ninguna caja. El cajón todavía contenía un cuaderno descolorido, una cuchara y un anillo de metal con un borde quemado. En todo el mundo, la transmisión se desvaneció lentamente de los titulares, enterrada bajo el ruido, reclasificada bajo nuevos nombres en clave. Pero algo persistió, no en las noticias, no en la política, sino en el silencio, en la forma en que los oficiales más jóvenes se detenían ante las puertas cerradas y cómo los coroneles ya no se reían cuando una mujer entraba en la habitación, en el susurro ocasional cuando un dron perdía la señal a mitad de vuelo y alguien murmuraba «Halcón Rojo». Rory Vale había desaparecido de nuevo, no enterrada, no oculta, simplemente doblada en el tejido de la consecuencia. Nunca había pedido reconocimiento, solo no ser borrada. Ahora, en algún archivo oscuro, el mundo conocía su nombre. Eso era suficiente. Algunas historias no terminan con aplausos. Algunas terminan con silencio y el conocimiento tranquilo de que la verdad fue vista. Si te quedaste hasta el final, dinos en los comentarios qué habrías hecho en su lugar. Y si crees que historias como la suya merecen ser recordadas, comparte esta. Alguien ahí fuera la necesita.